Buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva edición de En Contexto y en esta oportunidad conversaremos con Fernando Rospigliosi sobre un tema que nos atañe porque ha sido muy descuidado en estas últimas décadas: la Policía Nacional y la seguridad ciudadana. Parece que el enfoque tanto de seguridad pública como seguridad ciudadana ha sido malinterpretado o simplemente ha sido dejado de lado por los últimos gobiernos. Por eso es importante que tengamos un nuevo enfoque y que veamos la seguridad ciudadana como uno de los pilares para la convivencia pacífica aquí en el Perú. Bienvenidos a En Contexto. En Contexto llega gracias a Universidad César Vallejo y Los Portales. Bienvenidos nuevamente a En Contexto. En esta oportunidad tenemos a Fernando Rospigliosi, quien ha sido ministro del Interior y que obviamente con quien tenemos que cuidar un tema que parece haber estado descuidado demasiado tiempo: la seguridad. La seguridad en este momento está, por así decirlo, a patas arriba, por el hecho de que hay muchísimas entidades que están como peleándose por ver quién debe estar a cargo de la seguridad pública, de la seguridad privada, de la seguridad interna. Entonces, para clarificar estos conceptos tan necesarios para la convivencia pacífica en el Perú, hemos invitado a este experto porque yo sé que él va a poder clarificar justamente todas estas dudas. Fernando, buenas noches. Buenas noches, Vania. En primer lugar, creo que sería importante diferenciar las funciones que tiene cada fuerza del orden, porque la Policía Nacional se encarga de una cosa constitucionalmente y las Fuerzas Armadas de otra. Pero obviamente en este momento tenemos un ambiente en el que están pidiendo que los militares salgan a la calle, que los ronderos se ocupen de la seguridad y un poco más si se pretende desaparecer o reducir a la Policía Nacional sobre pretexto de la corrupción o la represión y etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la función militar y la función policial? Bueno, claramente la función policial es la seguridad ciudadana. El orden público también, obviamente, pero en este caso, de lo que estamos hablando en la situación actual y con las cosas que está diciendo el gobierno, sus principales representantes, estamos hablando en primer término de seguridad ciudadana. Ese es un tema exclusivo de la Policía Nacional. Desde hace varios años ha habido intentos y opiniones a favor de involucrar a las Fuerzas Armadas en este tema. En mi opinión, eso es un error. No se debe involucrar a las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana porque sencillamente las Fuerzas Armadas no están preparadas para eso. Los delincuentes no se van a detener porque haya un soldado en una esquina con un fusil de asalto. No van a dejar de robar celulares o asaltar a la gente en las calles. No es posible que las Fuerzas Armadas puedan controlar todos los lugares y todas las ciudades del país. Y además eso implica un tremendo desgaste para las Fuerzas Armadas, que va en detrimento de su formación profesional, que es la que tienen que tener para la defensa nacional. Y hemos visto cuando a principios de la pandemia, en marzo, abril, mayo del año pasado, se sacó a las Fuerzas Armadas a las calles para controlar el tránsito, la circulación de personas. Eso originó un tremendo desgaste para las Fuerzas Armadas que realmente no podían mantener en el tiempo. Imaginemos hacer eso permanentemente y tener a los militares completamente desplegados en las calles, sería un desgaste absurdo e inútil, porque eso no detiene a la delincuencia. La función de la policía es también una función especializada. Por ejemplo, una de las cosas que la policía sabe hacer muy bien, que yo a lo largo de la campaña electoral remarqué, es la investigación criminal. Para detener a los delincuentes, para poder sancionarlos, se requiere investigación
criminal, es decir, se requiere no solamente detenerlos, sino probarles sus delitos. Y esa es una función especializada de la Policía Nacional. Los militares no saben de eso, no saben de investigar. Entonces, no tiene sentido esto de sacar a las Fuerzas Armadas a las calles a trabajar en temas de seguridad ciudadana. Y lo otro que quieren hacer los de este gobierno es reemplazar a la policía con rondas campesinas. Eso también es un absurdo. Las rondas campesinas existen solamente en determinados lugares de la población y con muchos problemas. En muchos lugares, por ejemplo, se han reportado abusos de las rondas campesinas, que son usadas también como una suerte de pequeños grupos privados de seguridad que golpean y atacan a los rivales. En fin, es un problema. Pero, en fin, han servido para ciertas cosas en ciertos lugares, pero en zonas rurales, alejadas, donde no existen comisarías ni Policía Nacional. Eso de pretender trasladarlos a Lima y a otras ciudades es solamente un intento de usar políticamente a grupos de choque armados por el gobierno, que es una copia de lo que han hecho los cubanos y lo que han hecho los venezolanos, es decir, las dictaduras comunistas de esos países, para reprimir a la gente, para reprimir a la oposición, para impedir las manifestaciones discrepantes y para someter a la gente por la violencia, una violencia fuera de control, porque como esos grupos armados no están enmarcados en la legalidad, no se rigen por normas, bueno, hacen lo que les da la gana, ¿no? Entonces, en síntesis, lo que tenemos que hacer para mejorar la seguridad ciudadana es fortalecer a la policía, sobre todo en calidad y no en cantidad, como han hecho los últimos gobiernos. Mucha cantidad, pero poca calidad, eso no funciona así. Hay que fortalecer a la policía, sobre todo en calidad, tener mejor calidad, tener mejores policías para combatir la inseguridad y la delincuencia. Lo otro son solamente pretextos para, como digo, tratar de imponer una dictadura en el Perú. Claro que sí. Más bien, ¿qué reformas específicas o a través de qué mecanismos se puede quizá renovar y empoderar a la Policía Nacional en una coyuntura de polarización que obviamente ha pretendido incluso quitar o derogar la Ley de Protección Policial después de los eventos de noviembre? Bueno, en realidad es mejor ya no hablar de reformas, se han hecho muchas y realmente a la policía ya no le gusta que sigan hablando de reformas. Hay que hablar de cambio, de modernización de la policía. Como decía, uno de los puntos claves es mejorar la calidad. En una suerte de política populista en los últimos años, en las últimas décadas, se crearon muchísimas escuelas policiales en todas las regiones del Perú y en algunas regiones más de una escuela policial, que dio por resultado que hubieran 29 escuelas policiales. Eso es una cosa completamente contraproducente, porque la policía no puede tener control sobre 29 escuelas policiales, no puede haber una buena formación, no hay buenos profesores, y entonces el resultado ha sido que en muchas de esas escuelas, desgraciadamente, han entrado personas no preparadas, no calificadas. En algunos lugares, como denunciaron algunos policías en retiro, incluso entraban delincuentes, ¿no? O sea, familias delincuenciales ponían a sus hijos, los metían a esas escuelas precisamente para que después salgan con un uniforme y un arma para ayudar a las redes de delincuencia que habían en esas zonas. Aparte de eso, en general, la profesionalización de los policías ha sido desastrosa, porque no hay pues profesores para 29 escuelas. Lo máximo que puede manejar la policía con dificultades son unas 5 escuelas en todo el país. Es decir, tener un ingreso adecuado, que entren las personas que tienen las calificaciones necesarias, que no tengan antecedentes de ningún tipo, ni vinculaciones con redes delincuenciales, y además tener profesores capaces, instalaciones adecuadas para poder dar una formación de calidad a los policías. Lo que necesitamos es calidad, porque muchas veces hay policías que desgraciadamente no tienen formación y entonces cometen errores o caen en hechos, deshonestos, ¿no? Entonces eso no conviene a la policía. Lo que hay que hacer
Entonces, una de las cosas más importantes, en mi opinión, es mejorar la calidad de la policía, y esto implica concentrar las escuelas policiales en unas 5 escuelas en todo el país. Eso es un punto fundamental. Y después se requiere también mejorar la especialización. Como sabemos, en el año 88, el entonces presidente Alan García hizo una fusión de la policía que era necesaria en ese momento porque la situación era muy crítica. Se peleaban entre sí, había la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones y la Guardia Republicana, se fusionaron, pero con una serie de problemas. Hoy día ya están terminando los últimos miembros de estas 3 instituciones, y ya los que están saliendo de la escuela son policías nacionales. Eso es un avance, pero en todo este proceso a veces se ha descuidado la especialización, como decía, por ejemplo, la investigación criminal, orden público, en fin, hay muchas especialidades en la policía, pero tiene que mantenerse esa especialización, y a veces hay policías que se entrenan para ciertas cosas y de pronto, por razones, qué sé yo, políticas o de cualquier otro orden, los cambian a otra cosa, y entonces se pierde toda la inversión que ha hecho la policía en especializar un efectivo y lo pasan para una cosa con la cual no tiene relación. Entonces, esas cosas tienen que mejorarse en la policía. Vamos a volver después de una breve pausa a justamente seguir hablando de la profesionalización policial y de todo lo que ataña al quizás círculo de motivación y eficiencia que necesita la institución. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta en Contexto y estábamos conversando justamente con Fernando Rospigliosi de la importancia de la profesionalización y de la especialización de los efectivos policiales, porque realmente es gran parte del trabajo policial el poder ser eficiente en un nicho específico, y hay varios nichos, y el estar cambiando pues constantemente puede mermar la función policial. Fernando, ¿qué cambios quizás podrían haber en la policía como está en este momento para que se vuelva quizás a este círculo virtuoso, ¿no?, de motivación y eficiencia en la que el policía está constantemente, por ejemplo, capacitado y podía continuar una carrera o una línea de carrera profesional saliendo de la institución? Claro, como te decía, es muy importante la profesionalización, el mejorar la calidad. Pero hay un tema que también es importante ahora en relación a lo que tú preguntas. En los últimos años la policía ha sido maltratada, humillada, zarandeada de una manera que no habíamos visto antes, ¿no? Y eso influye en la moral policial. Por ejemplo, hemos visto cómo el año pasado, con todos estos disturbios que hubo cuando las izquierdas y los caviares provocaron manifestaciones violentas para derrocar al gobierno de Manuel Merino, luego se instala este gobierno caviar de Sagasti y maltratan y humillan a la policía y convierten en héroes a estos delincuentes juveniles que lamentablemente fallecieron en esos eventos que ellos mismos provocaron, los caviares, para asumir el poder, como lograron después. Entonces maltrataron a la policía, le dijeron asesinos, después hubo disturbios en las carreteras y desde el gobierno maltrataban a la policía. Además hicieron esta barbaridad, por ejemplo, de pasar a retiro a 18 generales para nombrar a uno de sus engreídos, cosa que ya habían hecho antes también el 2016 y el 2017. Entonces, esto es una cosa que lo único que logra es desmoralizar a la policía y no favorece la formación de profesionales orgullosos de ser policías y que están motivados para cumplir con sus labores con eficiencia. Esto es muy, muy perjudicial, ¿no? Y ahora con este gobierno comunista que tenemos, yo creo que las cosas van a ir igual o peor que antes en ese sentido. Porque definitivamente el corte
político, ideológico que están buscando en la dirección, no solo de la policía, sino también de todas las Fuerzas Armadas. Obviamente es muy afín al gobierno, si se quiere, y se siguen eliminando efectivos, y se siguen eliminando sobre todo altos mandos de la Policía Nacional. Y eso es como el primer paso para instaurar dictaduras, ¿no? Porque si lo vemos en comparación internacional, casi todos los dictadores de Hispanoamérica han tenido como primeras acciones justamente la designación a dedo de diferentes mandos, ¿no? Claro, eso es una cosa que siempre hacen, ¿no? Ya destituyeron a todos los mandos policiales. Es la continuación y ahora probablemente vuelvan a hacer lo mismo. Probablemente vuelvan a hacer lo mismo en diciembre. Y además ya conocemos los ejemplos. Tú has mencionado cómo las dictaduras lo que hacen es politizar a los cuerpos policiales para usarlos en la represión y en el acoso a los adversarios políticos. Exacto. Ahora, en esta coyuntura específicamente, ¿cómo pueden proceder quizás aquellos que van a empezar la carrera policial o aquellos mandos medios que realmente no compartan esa línea ideológica pero tienen vocación de servicio policial y que definitivamente no quieren alinearse pues a estas actitudes dictatoriales? Bueno, hay que resistir, tengamos un cambio lo más pronto posible, ¿no? Hay que sacar a este gobierno, que es un gobierno absolutamente inepto, incapaz, pero además comunista y corrupto. O sea, tiene todos los defectos del mundo, no tiene prácticamente ninguna virtud. Pero me parece importante recordar o rememorar lo que ha sucedido en Chile con los carabineros, que como digo era uno de los cuerpos policiales más eficaces y prestigiados de todo el continente y muy prestigiado en Chile. A partir de los disturbios que promovieron esta gente, similares a los de acá, desde el 2019, empezaron a decirle represores, asesinos, canallas, corruptos, y los han ido desacreditando, hasta que hicieron una asamblea constituyente como la que tienen ahora, y ahí en la comisión respectiva han dicho que desaparece el cuerpo de carabineros para ser reemplazado por otra policía. Eso es lo que nos espera a nosotros. Hay una campaña sistemática de descrédito del prestigio de la Policía Nacional, y cuando hagan la constituyente simplemente la van a desaparecer y van a crear otro cuerpo policial adicto, politizado y especializado en reprimir a la oposición y no en mantener la seguridad ciudadana. Mira Venezuela. Venezuela es un desastre desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, es el peor país del continente en seguridad ciudadana. Hay asaltos, robos, asesinatos, las bandas campean. Eso no les interesa. Lo que a ellos les interesa es usar la policía para reprimir a lo posible. Es verdad, porque lamentablemente cuando hay poderes políticos, que obviamente la policía para todo eso, dentro de sus funciones constitucionales, está obviamente mantener un principio de neutralidad y utilizar en todo caso la discrecionalidad para hacer respetar la ley, pues lamentablemente se pierde la naturaleza neutral de la institución y termina sirviendo un poder político que obviamente es inconstitucional, pero en un marco de asamblea constituyente pues no importa. Finalmente esta campaña de desprestigio ha empezado el año pasado, ha empezado hace varios años, pero sobre todo el año pasado se afianzó cuando han hablado de represión, cuando han pedido proporcionalidad, cuando han pedido la derogatoria de la Ley de Protección Policial y sobre todo, y esto fue una narrativa muy potente, y ahí quizá te pediría tu opinión, Fernando, como periodista. O sea, ¿qué tan fuerte ha sido la delincuencialización de la Policía Nacional? Porque no era identifica a un delincuente, era identifica a un terna, ¿no? O sea, esa culpa que le dieron al grupo Terna ha sido una campaña, una narrativa muy fuerte. Entonces, claro, ¿qué tanta culpa tienen ahí los medios de comunicación en esta criminalización de la Policía Nacional? Bueno, desgraciadamente
existía pues lo que yo denominé la coalición vizcarrista, que era este grupo de caviares, izquierdistas, medios de comunicación, ONGs, estudios de abogados, etcétera, apoyados desgraciadamente por grandes grupos empresariales que causaron un gran daño y en particular sirvieron para atacar también a la policía, para presentar a la policía como una suerte de criminales y delincuentes. O sea, la policía, por supuesto, eso lo sabemos, como cualquiera de las instituciones del Perú, tiene problemas. O sea, hay gente que no es honesta, como existe en la Fiscalía, en el Poder Judicial, en el gobierno y en todas partes. Pero no se trata, pues, de generalizar eso para atacar a la institución. ¿Qué es lo que han hecho precisamente estas personas interesadas en desmoralizar, humillar, menoscabar a la policía para luego tomar el control político y usarla en función de sus intereses particulares, sus intereses políticos, sus intereses, eso sí, intereses delincuenciales e intereses de instaurar una dictadura comunista, ¿no? Entonces ha sido una campaña sistemática que, como digo, no es nueva, ¿no? Se ha hecho en Chile, se ha hecho en Colombia, han hecho en muchos países y después ellos avanzan y liquidan lo que hay de institucionalidad para instaurar su dictadura, ¿no? Claro que sí, Fernando. Hay que tener mucho ojo y eso se lo decimos a los televidentes, que definitivamente hay que siempre estar muy atentos a las narrativas que pretenden destruir las instituciones del país. Te agradezco mucho haber estado con nosotros esta noche, Fernando. Buenas noches, Vanya. Gracias a ti. Gracias. Volvemos enseguida aquí en Contexto. Esta entrevista nos da a reflexionar muchísimo sobre cuál es el rol de la Policía Nacional y cómo se ha venido tratando en estos últimos años. Porque obviamente un policía que no recibe una buena motivación no va a desempeñarse de manera eficiente. Y tampoco si no le permiten realizar una línea de carrera que le permita una vida después de la institución, una vez que pase al retiro y se vuelva veterano de esta honorable institución. Así que hay que tener mucho cuidado de las narrativas que nos intentan imponer y hay que siempre estar muy atentos porque la Policía Nacional es siempre vida que cuida nuestra vida. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube, estamos como En Contexto. Suscríbanse y activen la campanita para recibir las notificaciones con los nuevos programas. Conmigo será hasta el día de mañana. Nos vemos en una próxima oportunidad. Mi nombre es Vania Tais y esto fue En Contexto. En Contexto llega gracias a Universidad César Vallejo y Los Portales.